Ni más distritos, ni más cantones, ni más benemeritazgos. Pero yo no mando a mis diputados. Señora, usted cállese porque usted es la peor aquí. Diputado How Much. También hay diputadas. Por supuesto que somos expertos en bloquearle sus chorizos, doña Pilar. Imaginen a ese patán y ahora supongan que lo hacemos presidente de la República. El presidente me tiene miedo. Señor presidente Rodrigo Chávez, ¿qué canjeó usted para que me quitaran la visa? Son mentirosos, patológicos. Noto con preocupación cómo se ha venido deteriorando el nivel del debate parlamentario. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el viernes 20 de febrero del 2026, esta vez en compañía de... Paola, un placer estar por acá. Muchísimas gracias, Luis y equipo de Curul en Llamas por invitarme, y un saludo a toda la gente que nos escucha. Bastante emocionada de estar por acá. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Yo creo que todos los que están viendo este podcast saben quién es Paola Vega, y los que no lo saben, pues bueno, Paola fue diputada en el periodo constitucional anterior, 2018-2022, la Asamblea Legislativa de la pandemia. Exacto. Tiempos difíciles que luego vamos a abordar. Pero bueno, los temas más importantes de esta semana y con el que vamos a arrancar es la reunión que sostuvo ayer la ministra de la Presidencia y presidenta electa, doña Laura Fernández, con los jefes de fracción y el directorio legislativo. En esta reunión, doña Laura solicitó la aprobación de 7 proyectos de ley antes de que concluya el actual periodo constitucional, el último día de abril. Así que vamos a comentar brevemente estos proyectos. Tenemos el crédito de la carretera San José-San Ramón. Es un crédito conjunto entre Costa Rica, el BCIE y el fondo OPEP. Ya habíamos tenido negocios antes con el fondo OPEP, ¿no? No. Anterior. Es la primera vez. Me parece que es la primera vez, podría equivocarme. Son 150 millones de euros los que están dando para este proyecto. Ese proyecto está en la Comisión de Asuntos Hacendarios, pero la oposición, de hecho el presidente les había tirado un poquito hace unas semanas porque estaba molesto de que no había salido proyecto de comisión, y los diputados le decían, sí, pues que la tasa de interés es un poquito más elevada que lo que se acostumbra para este tipo de créditos que son de infraestructura. ¿Ustedes vieron eso en su periodo? Así de créditos cuya tasa de interés, decían, esta tasa está un poquito más alta que lo habitual. ¿Cómo trataban ese tipo de temas ustedes en ese No, es que en realidad en nuestro periodo, bueno, y como lo acabas de decir, los créditos fueron muy acotados, ¿verdad? Fueron más de todo que de apoyo presupuestario. De apoyo presupuestario y de atención explícita de la pandemia, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en realidad, y el sentido de urgencia de la negociación era como era muy diferente, entonces no tuvimos este tipo de casos. Y la Comisión de Hacendarios no se convirtió en aquel momento en ese órgano tanto de control político, tal vez que es hoy, ¿verdad? Sí. Porque en ese momento urgía más tener la plata. Urgía más llegar a consensos, tener la plata y avanzar. Bueno, no digo que no había quienes jodieran, ¿verdad? Porque sí. Pero era su rol como oposición. Por supuesto. Pau, y dame una cosa. ¿Cómo suele ser? Dios, porque la pandemia fue como a mediados del periodo, de que tuviera un periodito de relativa normalidad antes. Definamos normalidad, pero sí. Las circunstancias usuales que tiene el país políticamente hablando, digamos. ¿Cómo es, digamos, a nivel de un diputado tener comunicación así con esos entes internacionales, con el Banco Centroamericano, o con Naciones Unidas, o todas esas instituciones que de alguna u otra manera le ayudan a Costa Rica, le dan fondos o todo este tipo de cosas? Fue toda una experiencia nueva. Me acuerdo que por lo menos yo, que integraba la Comisión de Asuntos Económicos, bueno, el Fondo Monetario y lo que hacían en ese momento era que le daban un seguimiento a todo lo que ellos llamaban como la agenda complementaria para el préstamo, ¿verdad? Que era una serie de proyectos que se habían identificado como apoyo. Y lo que hacían era reunirse con diputados de oposición y, bueno, también con líderes sociales y sindicales para ver un poco cómo veían el proyecto, cómo veían el accionar del Ejecutivo. Entonces fue bastante interesante. Yo me acuerdo de tener reuniones tú a tú, la Comisión de Económicos con los representantes, con los personeros del Fondo Monetario. Y me parece un ejercicio que se repite muy poco. En ese momento fue por la emergencia, pero... Y contame una cosa. Ahora que está, por ejemplo, está este tema en Argentina con la reforma laboral que están haciendo allá, que dicen
que es un requisito impuesto por el Fondo Monetario Internacional. Pero yo llegaba al entendimiento de que esos tiempos en los que el Fondo Monetario Internacional le dictaba política pública a los países ya habían quedado atrás. Es un fondo monetario muy distinto, por supuesto, al de los 80s, tal vez mucho más flexible y que impone menos. Pero yo creo que aquí el problema siempre lo tienen más bien como los gobiernos de turno, que le ofrecen un paquete y le dicen, ¿no te parece que este paquete podría ser el paquete? Sí, y el Fondo Monetario te dice que sí, y luego le da seguimiento. Un ejemplo es empleo público. Digamos, en su momento empleo público fue incluido como dentro de este paquete, cuando a nivel de cifras de recaudación implicaba absolutamente nada, ¿verdad? Pero sí, eso es lo que pasa. Perfecto. Tenemos luego el segundo proyecto que ella pidió, es un proyecto de resiliencia climática. Es otro crédito internacional que lo que dice que incluye la construcción de un centro de operaciones de emergencia y otras inversiones para fortalecer la respuesta del Estado ante desastres naturales. Lo leí a simple vista y se enfoca mucho en este tema de reforzar los sistemas de alerta temprana. Gestión de riesgo, Ajá, exactamente. Por ejemplo, entiendo que el Instituto Meteorológico tiene instrumentos de medición en algunas cuencas en la zona norte para monitorear por inundaciones, crecidas de ríos, todo este tipo de cosas. A mí lo que me sigue faltando en este país es algo que ya muchos países tienen y que México lo implementó recientemente con la alerta sísmica, que son las alertas tempranas en los teléfonos. ¿Qué dice? Bueno, vieron sismo, protéjase. O hay una alerta de tormenta eléctrica, protéjase. O lo que sea. Creo que el proyecto no va encaminado por ese lado. De hecho, estoy redactando uno. Un proyecto en esa línea para presentarlo. Lo voy a presentar hasta que entre la otra asamblea, porque ya estos ya van de salida. Pero ella habló de este tema. Ese tema me parece a mí importantísimo. Sí, me parece importantísimo. No conozco el detalle el detalle específico, digamos, del crédito como tal, pero sí, yo siempre he insistido mucho y hay datos de la Contraloría General de la República como desde el 2000 que están siendo omitidos, que hay un desfase total en el contenido presupuestario y cómo el país responde ante emergencias y desastres, ¿no? Un crédito de 350 millones de dólares. Sí, pero yo creo que la inversión que tiene que hacer este país de aquí en adelante en el escenario climático en el que estamos es en gestión de riesgo de adaptación. Entonces, desde ahí me parece bien. Y eso que decís es importante. Lo que pasa es que primero hay que tener los recursos, formar la cultura, interiorizar un poco más esto, sin dejar de lado, por supuesto, lo que podamos hacer también en mitigación. Luego tenemos un crédito de apoyo presupuestario, que ese también está en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Este es por $290 millones con el BCE. Y se llama Segunda Operación de Políticas de Consolidación Fiscal, Mitigación Económica, Social, COVID-19 y Descarbonización. Estos nombres son medio complicados, o al menos inclusive a mí me costaba entenderlos pero es que entiendo que los créditos de apoyo presupuestario son como, en teoría también están ligados a políticas públicas o a ciertos indicadores. Al cumplimiento de la eficacia de políticas públicas, según entiendo, pero a veces a lo que yo vi que una crítica que alguien hizo fue, o sea, sí, pero les estamos ofreciendo indicadores que ya tenemos cumplidos, entonces no es como que estamos viendo un verdadero esfuerzo para hacer algo más allá de lo que ya tenemos y que nos den la plata. Pero si va incluido, digamos, este tipo de apoyos presupuestarios se vienen arrastrando, digamos, como en una primera fase, segunda fase, y se extienden de acuerdo al cumplimiento de ciertos indicadores. Digamos, creo, si no me equivoco en este caso, es un poco reconociéndole a Costa Rica algunos esfuerzos en materia de descarbonización, en manejo de la pandemia exitoso, etcétera. Son préstamos más como por que ya el país ha logrado. Sí, y si revisar si hay algunos indicadores nuevos. Por ejemplo, por ahí el país se compromete un poco a impulsar ya lo que es agropaisajes sostenibles y dar pasos más allá. Proteger empleos, ingresos y empleos de personas ante el impacto de COVID-19 y fomentar la recuperación de pymes. Exacto. Que perdimos decenas de miles de pymes. Fueron centenares, ¿verdad? Centenares de miles durante la pandemia. Dice acá que le reconocen a Costa Rica el haber promulgado una ley para modernizar el marco institucional del INA, porque ese proyecto fue declarado inconstitucional. Ese proyecto se tramitó en la Asamblea de ustedes, ¿verdad? La reforma al INA. ¿El de educación dual? El que le crearon bueno, no sé si fue en ese que lo metieron, pero le habían creado un modelo de contratación diferenciado al INA respecto al resto de instituciones públicas. Sí, en el periodo que yo fui diputada eso se estuvo discutiendo, pero el que se terminó aprobando fue en esta Asamblea Legislativa. Fue en esta, ok. Sí. La sala lo declaró, sí. Lo declaró, inconstitucional. Pero sí,
Entonces son premios, son préstamos reconociendo políticas exitosas y diciéndole, bueno, ¿y ahora qué más va a ser? Un poco como para retar al país a mejorar. O sea, son metas no muy ambiciosas tampoco, ¿verdad? O sea, en realidad, nada que no esté como en el Plan Nacional de Desarrollo y en políticas que ya tengamos, ¿verdad? Ok. Tenemos luego el tren eléctrico, proyecto de tren eléctrico, que ese es otro préstamo, que también está en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Es un crédito con el BCIE por 800 millones de... No, el costo total del proyecto es de 800 millones de dólares. 550 millones vienen del BCIE, incluyendo una parte del Fondo Verde del Clima, y 250 millones del BEI, que es el Banco Europeo de Inversiones. Banco Europeo. De nuevo el tren. De nuevo el tren. ¿Cuándo tendremos tren, verdad, en este país? Vamos de proyecto en proyecto, aunque bueno. No sé si tendré primero pensión o bañar el tren, ¿verdad? Vamos a ver. Por ninguna de las dos. No, o sea, el proyecto, este particularmente no lo he estudiado porque en estos 4 años no he estado ejerciendo como diputada. Entiendo que hay diferencias entre las fracciones un poco sobre el estudio que sustenta, digamos, los datos del préstamo, como siempre, como pasó en la administración anterior, ¿verdad? Que el que propuso el gobierno de Carlos Alvarado, también donde enfrentó la resistencia fue en el diagnóstico. Ajá. De hecho, doña Laura lo que decía es, el problema del estudio anterior es que sobredemanda. Pronosticaba una demanda del servicio de 200,000 pasajeros al mes, cuando hoy se movilizan 60,000. Y lo que el estudio con el nuevo modelo que hicieron dice que lo proyectaría que podrían ser de 95,000 a 100,000. ¿Es verdaderamente sacado el pelo pensar que un tren eléctrico pueda mover 200,000 personas en un mes? Yo pensaría que no. Si fuera un buen proyecto. O sea, yo pensaría que no, pero podrá ser irresponsable de mi parte decirte en este momento sí o no, ¿verdad? Pero porque digamos, es que si me dice, es que es muy ambicioso, entonces yo lo que digo, pero entonces, ¿qué estamos haciendo con ese proyecto? Está más sustituyendo la línea férrea y las máquinas por algo que sea eléctrico, nada más. Eso es lo único que vamos a hacer. Además que es un proyecto pensado y desde luces largas, ¿verdad? Uno está proyectando una demanda alta porque está esperando un periodo de acoplamiento de muchísimos años, ¿verdad? Claro. Pero, o sea, de la agenda que pide doña Laura, estos 7 proyectos, este es uno de los que yo veo menos viable, tal vez, porque veo todavía como más diferencias entre las fracciones. Creo que hay otros donde podrían eventualmente llegar a un acuerdo. Y este fue el que, digamos, más o menos como que le dio un sentido de urgencia, porque llegó a criticar que se habían aprobado 90 y tantas audiencias y consultas. Don Alejandro Pacheco le dijo, no son audiencias, son consultas escritas de las audiencias. Criterios normales. Sí. Vamos a tener como 9 personas nada más, que si acaso va a ser 1 hora más o menos cada uno. Pero es de esperar que Hacendarios revise muy bien ese crédito. Pero en todo caso soy de la tesis de que decisiones tan trascendentales para el país, bueno, yo sé que la configuración de la Asamblea Legislativa a partir de mayo cambia radicalmente y es complicado esto, pero decisiones tan trascendentales del país yo no las tomaría tan a prisa tampoco, digamos, en el poco tiempo que queda. Sí creo que si este país de verdad quiere mejorar el transporte público, o sea, tiene que sentarse ya en serio en una mesa de diálogo entre todas las fuerzas partidarias, desde el diagnóstico, desde el día 1, y hacer todo conjuntamente, porque de verdad queremos un tren político de Costa Rica. Ahora, contame, vos que ya pasaste por ahí, ¿qué tan cierto es? Porque hay una percepción, me parece, generalizado, al menos en algún sector de la población, que dice, es que nunca se ordena el sector de transporte porque hay mucho lobby de empresas autobuseras o de concesionarios o lo que sea. ¿Es por eso o es porque más bien en los órganos que tienen que tomar esas decisiones tenemos de gente que representa esos sectores anteponiendo los intereses de sus sectores versus lo que debería ser un sistema de transporte público decente? Mira, yo creo que es una mezcla de muchas cosas y ya a estas alturas en el país varias variables pasan más por el psicoanálisis que por la política. O sea, me parece que hay por supuesto un lobby de ciertas fuerzas a las que no les interesa una modernización del transporte público. Esto es inevitable y los datos están, incluso en financiamiento de algunas campañas, ¿no? Pero creo que también hay resistencias institucionales, hay como una cultura que ha privilegiado no tomar decisiones o seguir postergando y postergando y postergando, y hay una cierta ingobernabilidad en la interacción entre partidos políticos que no nos está permitiendo avanzar en grandes decisiones. Eso es lo que más me preocupa. Digamos que entiendo y las fracciones van a tener sus diferentes ideologías, sus diferentes posiciones, pero cada vez está costando más el llegar a acuerdos, el llegar a puntos medios y esto no puede seguir así porque tenemos decisiones muy importantes encima. Y ahora que lo decís de que muchas situaciones de este país ahora pasan más que por el psicoanálisis que por lo otro,
vamos a ver, si vemos en retrospectiva la asamblea de ustedes, fue una asamblea que llegó a muchos acuerdos. No se sacaba la mejor legislación, se sacó la legislación que fue posible y en lo que se logró consensuar. ¿Vos lo atribuís más al hecho de que había una situación de emergencia por la pandemia o porque verdaderamente, no sé, había gente, líderes, tal vez no las jefaturas de fracción, pero diputados que tenían la predisposición de negociar y alcanzar un acuerdo para que su proyecto se hiciera realidad sincero, la versión que ellos querían? Te diría que tal vez lo segundo, digamos, o sea, creo que las condiciones de la pandemia aceleraron un sentido de urgencia, pero en mis compañeros de la Asamblea Legislativa anterior, yo veía mucha vocación de negociación. Creo que eran perfiles muy negociadores. Incluso hoy somos grandes amigos, digamos, éramos de los que nos decíamos 4 verdades en la curul, micrófono a micrófono, y luego nos íbamos a comer el pancito con natilla al cafetín. Que eso es lo que yo le digo a la gente que se ha perdido. Y hoy seguimos siendo amigos. Sí, eso se ha perdido. Y no podemos dejar que se pierda porque así es como se ha construido política en Costa Rica. Pero tenemos mucha vocación. Yo recuerdo mesas álgidas de diputados que estábamos pero absolutamente en desacuerdo, uno acá y otro acá en un proyecto de ley, y nos sentábamos en una mesa hasta que hubiera un punto un poquito más cercano, un punto, cedíamos, por acá cedíamos. ¿Algún ejemplo concreto que quieras mencionar? Los proyectos tal vez no eran perfectos, pero salían de generación distribuida, con un tema donde mi compañera Paola, que quiero mucho, Paola Vallares y yo, por ejemplo, casi nos agarramos de las mechas y de ahí terminamos negociando, me acuerdo, con Erwin, Villalta y todos en una mesa. Mira, nos dieron las 9 de la noche hasta que sacamos un acuerdo y todos seguimos un poco de temas. Muchísimos. ¿Y qué tanto pasa también por el tema de, digamos, si haya alcanzado un acuerdo, sostenerlo? Porque me parece que ha habido tal vez en este periodo un par de ocasiones en las que ha habido algún tipo de negociación, conversación, se llega a un acuerdo y luego alguien se retira. Es muy complicado porque lo más importante que tiene alguien en política es la palabra. Entonces o sea, una vez que das la palabra, vas de frente y la sostenes, porque si no, minas las confianzas para acuerdos futuros. Y por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo con María Solís, digamos que era mi compañera, todos sabrán que éramos el agua y el aceite. Sí, pero teníamos una comunicación así. María llegaba y me decía, voy con todo contra tu proyecto. 500 mociones. Y yo, ok, pura vida. En esas estamos. O me decía, ok, te voy a apoyar y hacemos esto. O yo le decía, y mantenemos la palabra. Y esto permitía que en la siguiente negociación donde nos encontráramos ya sabíamos que lo íbamos a cumplir. Y así con todos. Entonces, esto es complicado. Yo le digo siempre a mis estudiantes que en la Asamblea Legislativa, una vez que alguien rompe la palabra, cuesta muchísimo recuperar confianzas, ¿no? Ok. Y ahora que mencionaste ese tema de 500 mociones, durante el periodo ustedes aprobó, yo creo que la reforma más importante que ha tenido el reglamento hasta la fecha, pero creo que se quedó corta. Cortísima. También pasó por un tema de que eso fue lo que se logró sacar a partir de las negociaciones del momento. Sí, además eso tuvo la ventaja del timing. Estábamos recién llegados y en ese momento el Ejecutivo y la diputada Hidalgo, que lideró ese proceso, fueron bastante hábiles en aprovechar, digamos, la luna de miel inicial, ¿verdad? Y las ganas de trabajar iniciales, y sacamos esa reforma en tiempo récord. Para mí nunca fue la reforma ideal porque es una reforma más centrada en reducir tiempos, ¿verdad? No es esa reforma integral que necesita el reglamento. Y aún así yo creo que se sintió corta. Yo no sé vos, pero al menos yo considero que si un diputado no logra centrar su vida en 5 minutos, te das mucho tiempo lo que está hablando. Tal vez no en la discusión ya por el fondo de los proyectos finales, en primer y segundo debate, que son 20 y 10 minutos lo que tienen ahora, pero antes tenían 15. Sí. 30. No, y las mociones 137 eran cuatro oportunidades. 4 días de mociones 137. Por eso nunca salía un proyecto de ley. Eso me recuerda al finado Beto Cañas, que a veces cuando alguien en el partido hablaba y no concretaba, pero por amor de Dios, decía un verbo al menos, decía un verbo. Un poco de eso, sí, no, yo también pienso... Porque, por ejemplo, las mociones 137, aunque se bajaron de 4 oportunidades a 2 para presentarlas, en comisión siguen siendo 15 minutos por diputado para defenderlas. Sí, lo que pasa es que ahí a mí me da temor tal vez recortar tiempos porque hay temas tan complicados que ciertamente se te va sin hablar paja. En las mociones de jornadas 4-3, yo usaba los 15 minutos de verdad intentando poder explicar lo que estaba explicando, o en empleo público, eran temas muy complejos. Es cierto, ustedes habían dejado listo ese proyecto. Nosotros no, yo evité que se hablara listo, pero... La asamblea, viendo lo que el proyecto tiene ahora, sin contar las reformas que se le han hecho, porque ahora, seamos honestos,
Bueno, al menos mi pensamiento es que la Asamblea ahora simplemente aprueba cuanta moción puede para que el proyecto se suspenda y puedan volver a retomar la agenda normal. Esa me parece que es la táctica que están haciendo. A este punto, francamente, ya deberían archivar ese proyecto de ley, porque al final ninguna de las partes está de acuerdo con él. Ni el Ejecutivo, ni los empresarios, ni los diputados que lo objetan. ¿Cómo fue el trámite de ese proyecto de ley? Digamos, no el tema del procedimiento que hizo que la versión anterior se cayera en la sala, pero las negociaciones, digamos. ¿Cuál era tu posición con ese proyecto? Vieras que en ese proyecto hubo muy poca negociación, hubo muy poca voluntad de negociar. Ajá. En este se sale un poco... Era un proyecto de liberación. Era de liberación, pero contó mucho con el impulso del Ejecutivo, ¿verdad? Del gobierno de don Carlos Alvarado en aquel momento. Fue, digamos, ahí lo puedo dar fe, digamos, porque éramos muy pocos los que nos oponíamos. Los que nos oponíamos, como al proyecto de ley, éramos pocos diputados, unos 3, 4, 5. Y la voluntad tal vez para sentar a ver nuestras mociones fue muy limitada. Creo que ahí sí había como una sensación más de querer apostar a las mayorías, a costa de las minorías, y por eso un poco que se entrabó. Porque en otros proyectos no pasó lo mismo. Y en generación distribuida tal vez teníamos presentadas 200 mociones, hicimos un diálogo y se desentrabó. Ahora te pregunto, ¿influye el lobby o quienes... tal vez el poder económico o lo que sea que esté detrás de algún proyecto de ley que les interese? Porque, por ejemplo, me parece que en distribución en generación distribuida que dijiste, me parece que debe haber habido algún sector empresarial privado que le interesaba que ese proyecto saliera. En todos, sí, en todos. Pero en jornadas me parece que lo hay mucho más. Entonces, lo que te quiero preguntar es, ¿qué tanto influye el que haya algún interés económico, detrás o deseando que un proyecto se avance en la posibilidad de que se logre o no negociar? ¿Me entendés? Es decir, es que no, así es como el sector empresarial lo quiere, entonces así es como tiene que salir el proyecto y no hay margen de negociación. ¿Ocurre eso? Ocurre, pero tiene mucho que ver con los diputados que lideran cada tema. Digamos, siempre, y esto es matemática pura de la ciencia política, mientras más influencia del lobby haya, más va a ser posible que intenten pasar mayorías aplanadoras o que la voluntad de diálogo se cierre y demás, especialmente cuando algunos medios de prensa también funcionan como lobistas y empiezan a presionar como en la opinión pública, ¿no? A presionar tanto a quienes apoyan el proyecto como a quienes... lo objetan. O incluso hacer violencia política contra los que objetan los proyectos, ¿no? Eso a veces los medios de comunicación lo hacen. Pero depende mucho de quién lo tiene a cargo. Y es que hay diputados que tienen muy claro que su labor esencial es llegar a acuerdos, ojalá lo más diversos, pluralistas, etcétera, posible, y no van a sentir esa presión y van a dedicar el tiempo como hacerlo. Y, o sea, ejemplos en la asamblea anterior había... Y hay otros que de repente tienen una personalidad más de este proyecto va porque va y le juega tal vez un poco más el ego, ¿verdad? Entonces, la política en la Asamblea Legislativa está muy permeada por personalidades, honestamente. No, bueno, volviendo a la lista de proyectos que pidió doña Laura, está la ley de expropiaciones, una nueva ley de expropiaciones. Ese ya está dictaminado en la Comisión de Infraestructura. Y también va ligado con el tema de San José de San Ramón, porque dice que hay un estudio que dice que se ocupan 500 expropiaciones para ese proyecto y que con esta ley pues aceleraría ese proceso. Ya se había hecho en todo caso una reforma a la ley de expropiaciones. Sí, yo me acuerdo que... Se quedó corta. Se quedó corta al parecer. Y porque es tan difícil, que es dinero... Dinero es el principal punto, o sea, expropiar es caro. Expropiar es caro, pero también entiendo que... y bueno, y es que hay una defensa de la propiedad privada, ¿no? Entonces no es tan fácil. Y el mejor ejemplo fue aquel restaurante Fridays, ¿verdad? Fue como 15 años poder expropiarlo. Sí. Y luego tenemos Cruzitas, el famoso proyecto de Cruzitas. Acá hubo un intercambio entre ella y doña Rocío Alfaro, la jefa del FA. Porque vamos a ver, doña Rocío no fue que dijo, bueno, es que de estos 7 proyectos estamos en contra de este y este y este, porque ya se saben las posiciones que tienen todos los partidos en cada proyecto. Pero ella dijo, doña Rocío le propuso una mesa de negociación, de trabajo, técnica, lo que sea, y que comparen proyectos, porque sobre Cruzitas hay varios proyectos. Tenemos, por ejemplo, el proyecto Doña Katia Cambronero, que es para que sea minería artesanal, como la que tenemos, creo que es en Navangares o lo que es en estas zonas,
Que hay gente que me dice siempre por correo, sí, pero ahí todo eso es menos que minería artesanal. No estoy al tanto de cómo son las técnicas mineras allá, no sé si vos sí. Sí, pero hay toda, o sea, al país le ha costado hacer la transición de las técnicas. Firmamos el convenio de Minamata, que nos apoyaba un poco. Seguimos usando mercurio y no ha sido tan fácil, digamos, hacer la transición, pero se está en eso. Ok. Entonces, tenemos el proyecto de Ñacate, que es artesanal. Tenemos el proyecto del Frente Amplio, que es de titularizar los flujos futuros. Los flujos futuros, o sea, dejar el oro donde está. Y sacarle valor al hecho que esté guardado. Ahora, me parece a mí que el riesgo que tiene ese es porque la había propuesto Nueva República con petróleo en algún momento. Ajá. Prendas, creo. Creo que sí, y creo que yo y José Pablo Cibaja en esta también lo tuvo, que decía, bueno, si no quiere que lo saquemos, páguenos por no sacarlo. Por no sé que hay países que más o menos tienen ese tipo de modelos, ¿no? Claro, sí. No, eso es una posibilidad interesante también. Y eso no es en todo caso la misma lógica de estos famosos, que son los bonos verdes o algo así, que le dan dinero a uno por las emisiones. ¿Cómo es esto? Que los países ricos han estado empezando a pagarle a países pobres por capturar emisiones por ellos, digamos. Sí, un poco. Ajá. Un poco, y eso es una discusión. De hecho, hay un proyecto de ley ahí en la asamblea muy interesante de don Manuel Morales, creo que trabajó en conjunto con PNV y así, y Biofin, que es para titularizar los ingresos futuros del SINAC, para que el SINAC pueda de consolidar el apoyo a áreas protegidas, digamos, utilizando los ingresos que todavía no tiene, pero pudiendo hacer uso de mercados crediticios, ¿no? Que es como una salida interesante. El problema que tenemos con crucitas, digamos, o sea, creo que pueden haber varios modelos y demás, pero o sea, estamos tarde para frenar lo que está pasando ya, ¿verdad? Es que es caótico, tanto en términos sociales como ambientales, ¿verdad? Uh-huh. Y ya está el proyecto del Ejecutivo, que es hacer una nueva concesión. Uh-huh. Ok. Luego tenemos el proyecto de médicos especialistas, que ya está en plenario. Está con mociones de reiteración. Tiene 251 mociones. Bueno, pero sí les daría tiempo de sacarlo. Con 251 mociones de reiteración. Y es que yo... ¿No hay ni sacado ni con arroz, que tiene menos? Pero es que eso depende mucho de la... Bueno, sí, no sé. Es que vos te acuerdas, cuando yo era presidenta de Ambiente y me hacían este tipo de cosas y yo... De acuerdo. No, señores, vamos a sesionar de lunes a viernes de 6 de la... Claro, pero es que están en plenario, no en comisión. Y para el plenario también puede hacer lo mismo. Pero con jornadas. El proyecto... tiene que decidir qué quieren. No puede tener los 7 más jornadas. Pero digamos, si priorizara un tema que tenga 200 y pico reiteraciones, perfectamente lo podría sacar. Okay. Ahora bien, volviendo a este tema de la cantidad de mociones. ¿Vos a favor o en contra de que se ponga un límite a la cantidad de mociones que se Absolutamente en contra. Absolutamente en contra. Absolutamente en contra, porque viola totalmente y desconfigura por completo el derecho de enmienda sagrado que tiene un legislador. Ahora bien, ¿no consideras que... A ver, porque May lo defiende, digamos. Yo sí considero que debería haber un límite razonable. No lo consideras que aunque sea un límite razonable. Yo diría, Mike, no, porque ¿qué pasa? 10 mociones por artículo, diría. Sí, ¿qué pasa si te dicen 10 mociones por artículo? Hacer las 10 y justo a última hora el texto cambia radicalmente y ya no tenés margen de presentar una enmienda. Pero ya lo haré en conexo, ¿no? Si hacen esa no, puede cambiar radicalmente siempre o romper una negociación, pero siempre en el marco de una conexidad. Que pasa mucho. Ok. No. O sea, la moción es un instrumento legítimo de la Asamblea Legislativa y... Pero ahora bien, todo bien, sin límite. Pero deberían tener algún sentido las mociones. Depende. Porque hay mociones que cambian una coma, una palabra, un sinónimo, un artículo. Depende. Eso mismo estaba hablando con mis chiquillos del curso de procesos parlamentarios el otro día y les decía, es que depende, todo depende, como dice la canción. O sea, idealmente las mociones, por supuesto, que tienen que tener un sentido. Lo que pasa es que es un pie. ¿Qué pasa cuando una de las partes, y ojalá que consolide una mayoría que no quiera escuchar a las minorías, a las minorías, oígame, a mí ya me traume, a las minorías no quiere sentarse a negociar? La moción puede ser un instrumento de presión para forzar la negociación. Y yo lo hice muchas veces. Y me dio resultados. Y presentaba... Pero en este no... que el diputado me decía, no voy a nombrar para no herir susceptibilidades. Y que un diputado me decía, no, yo no pienso negociar. Y yo, ¿no quieres negociar? Tome, 300 mociones. Entonces llegaba... Pero eso empieza a hacer un círculo vicioso, ¿verdad? Entonces llegaba, ¿cómo andas mañana? Para sentarte por un cafecito. Y de ahí y negociábamos. Yo retiraba de las 200 mociones
180 y me decía, te apruebo las otras 20 y quedábamos ambas partes satisfechas. Y no defendías el resto. No, exacto. Bueno, ahí vos negociar lo que sea. Vos puedes decirle, bueno, voy a defender solo estas o esto. Y es una práctica común. Finalmente es el instrumento de trueque de la negociación legislativa totalmente válido. Lo que pasa es que ahora no se quiere negociar. Y en todo caso lo que te decía es que se vuelve un círculo vicioso. Porque llega el momento en el que alguien lo avanza en contra del proyecto de alguien, ese alguien y empieza. Y empiezan todo el mundo. Sí. Todo el mundo a bloquear de los proyectos. Sí, pero si los diputados que lideran sus proyectos tienen la madurez, el perfil negociador, eso es fácil de sacar, digamos. Vos vas y le decís, sentémonos, negociamos. Sería un cambio entonces muy radical, digamos, limitar la cantidad de mociones porque esta asamblea, tal vez algunos diputados en esta asamblea no lograron ceder o tener el temple de negociación, digamos, porque entonces en otras asambleas sí se ha podido negociar, a pesar de esos bloqueos. No, hay temas donde no se puede, digamos. Y han salido proyectos, digamos. Sí, no, la asamblea legislativa que me tocó a mí tenía mucha voluntad de negociación y de diálogo y todo, pero en jornadas no pudimos. De hecho, esa asamblea heredó varias mociones mías. No llegamos a un acuerdo, entonces nos retiraron, pero es que es el papel que tiene, es el instrumento que tienen las minorías para hacerse escuchar en el Parlamento. Perfecto. Entonces, no, yo defiendo full. Uno siempre hay que intentar que sean mociones. Pero además no pasa en la mayoría de proyectos. Vos ves la mayoría de proyectos y son 5 o 4 mociones de fondo sustentadas y sí. Quiero pasar, bueno, ya estos son los 7 proyectos que solicitó doña Laura Fernández a las jefaturas de fracción, quienes además exaltaron el tono que llegó, eso te iba a decir, o al menos que tuvo durante la conversación que sostuvo con ellos. Me parece a mí que después en la conferencia de prensa que tuvo con Rodrigo Arias, después de la reunión, medio cambió el tono, pero al menos el que sostuvo con ellos durante la reunión fue un tono conciliador, abierto a negociación. Fue un tono lindo, o sea, yo me sentí muy feliz viéndolo, estos ejercicios. Digamos, este tipo de careos entre fuerzas políticas diversas que pueden ser vehementes, pero respetuosos a la vez, a mí me gustan. Me enoja mucho cuando se confunde la vehemencia con el respeto, por ejemplo, que a mí me pasaba mucho. A veces uno hablaba vehemente y te llamaban al orden. Pero nada más estoy usando signos de admiración. Es el tono, ajá. No, una vez dije como que un proyecto de ley había sido tramitado de forma muy mediocre en una comisión, cosa que era verdad. Y me llamaron al orden. Y yo, pero ¿por qué? ¿Qué tiene de malo la palabra mediocre? Digamos, no estoy siendo ofensiva. Pero bueno, no me gustó el tono. Esperaría que se mantenga así. Y me parece que por el perfil de los jefes de fracción que vienen, podría mantenerse así. Creo que son jefaturas de fracción como bastante respetuosas. Ahora te pregunto, vos habiendo sido diputada, primero casi que oficialista, pero luego de oposición prácticamente. Luego independiente. Ajá, independiente. ¿Qué tan importante e influyente puede ser en la Asamblea Legislativa un ministro de la Presidencia, una ministra de la Presidencia? Muchísimo. Creo que este país tiende a veces o algunos gobiernos cometen errores y han visto que el puesto del ministro de la Presidencia es uno de los que más cambia y nunca se ponen a veces los mejores perfiles al inicio. Pero creo que un gobierno que quiera acuerdo legislativo se tiene que tomar muy en serio quién pone en ese ministerio. O sea, el tono, el talante, la disposición va a generar cambios. Y no solo el ministro de la Presidencia, en general el ejercicio que hacen los ministros con la Asamblea. Y yo me acuerdo de tener ministros que vos les escribías, de inmediato te contestaban, procuraban llegar a un acuerdo, sacaban el espacio y todo, y eran los ministros más exitosos en cuanto a iniciativas legislativas, y viceversa. Aquellos que no. Decían que hubo casos en los que la oposición en el anterior gobierno, ante alguna designación ministerial que no les gustaba, amenazaban con la agenda. Sí, claro. Sí. Y bueno, sí, empieza el famoso... Siempre a esos pobres ministros de la Presidencia, que quien acepte el cargo, la verdad es que... yo no sé qué tiene en la cabeza, porque es un ministerio que uno sabe que la cabeza de uno está sobre el tapete todo el día. Pero siempre, cuando las cosas explotan, la negociación es o quita a este ministro de la Presidencia o le trago todo, ¿no? Y es ahí cuando lo quitan y ponen uno nuevo. Ahora, ¿no crees que debería...? Porque vamos a ver, el ministro de la Presidencia no solo tiene a cargo la relación con el Ejecutivo. No, tiene un montón de cosas. Un montón de cosas adicionales. Más bien, ¿no debería haber un ministro enfocado solamente en relación con la Asamblea Legislativa? Pero eso se hace una figura, por ejemplo, este Ejecutivo tiene la figura del viceministro parlamentario, que es don Alejandro, que me parece que además fue muy conocedor de la Asamblea y tiene como muy buena vocación de diálogo.
Creo que eso es lo que deberían de hacer. Tiene que tener experiencia parlamentaria. Sí. Vos no puedes poner ahí una persona novata, menos con lo hostil que es el ambiente de la asamblea. O sea, es que es lo mismo que le digo a mis estudiantes a veces, es que vos, si sos nuevo y entras a la asamblea y te empiezan a hablar con esa nomenclatura que nadie entiende, con ese lenguaje técnico que si quemó, que si bajó, que el 137, que el 148, que quemémosle, que hagámosle, de una persona que no tiene experiencia en eso, ni negociación ni nada, y no, la curva de aprendizaje es imposible. Tiene que ser una persona que la conoce. Yo uso el ejemplo de en discusión la moción de revisión sobre la moción de reiteración, sobre la moción de fondo número tal. Para que primero se abra comisión para ver si la siguen, no sé. Sí. No, una locura. Pero sí, y a este ejecutivo le va a tocar, a este ejecutivo que viene, el de doña Laura, le va a tocar con mucha más razón ponerle mucho ojo al ejercicio del Ministerio de la Presidencia, ¿verdad? Porque tienen una mayoría absoluta no calificada, entonces si de verdad quieren en generar acuerdos, ¿verdad? Y además van a tener que invertir mucho ahí. Perfecto. Vamos a pasar de tema. Brevemente vamos a comentar que esta semana, volviendo a hablar del lobby, las cámaras empresariales pegaron el grito al cielo esta semana porque está avanzando un proyecto de ley de modernización al ICODER, al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, que trae aparejado un impuesto del 10% a las bebidas gaseosas. Yo terminé de leer el proyecto, porque no estaba al tanto de él, lo leí, la versión que había salido de la Comisión de Asuntos Sociales, creo que es, y me encontré que lo del impuesto no era lo más grave, a mi parecer. Era un incremento en el monto de las dietas de los directivos del ICODER. Actualmente los directivos del ICODER ganan lo mismo que los directivos del INA. De hecho, muchas de las instituciones autónomas y semiautónomas, sus juntas directivas ganan a partir de ese monto. Son 52.200 colones por sesión. Han estado igual congelados en los últimos años. Igual que los de la CAA, le escuché a doña Laura Fernández de ese punto. Exacto. Y por eso quiero tocar este tema con vos, porque ya lo traigo a colación. Lo que el proyecto hace es que en lugar de vincularlo a lo que ganan en el INA, lo vincula al 10% del salario de la Contralora General de la República. Ahí es muy alto, ¿no? Son 5.700.000 colones, lo que implica que por cada sesión ganarían 574.000 colones. Es un aumento de más del 1.000%. O sea, es más de un salario mínimo. Exacto. Entonces, por mes, según los límites de cantidad de sesiones remuneradas que pueden tener las juntas directivas en las instituciones públicas, serían 4,5 millones. Entonces, dejando de lado la indignación que puede... ¿A dónde hay que mandar el currículum para ser parte de la junta? ¿Viste? Efectivo. Tienes que ser ministro de Educación o viceministro de Salud. No puedo. Pues bueno, con el límite de sesiones, ganaría 4,5 millones al mes. Solo por llegar a sesionar. Pero eso tuvo que ser un error, ¿no? Vieras que no, porque este es el segundo proyecto de doña Rosaura, es de doña Rosaura Méndez de Liberación. Ella también propuso uno para crear un organismo antidopaje, una comisión antidopaje en el deporte en Costa Rica, y ella puso en ese caso 5% del salario del controlador. En este caso se puso el 10%. Y así salió de comisión. Creo que la única que lo votó en contra fue doña Acuña en oficialismo, pero así salió de comisión. Pero a lo que iba es que todas las mociones que se presentaron, porque se presentaron más de 500 ahorita. Ninguna tocó eso. Solo una. Y lo tocó tangencialmente en el sentido de eliminar la reforma al artículo o sea, es que ese artículo trae la reforma, el cambio organizacional en la Junta Directiva del ICODER, que hoy es un consejo directivo. Y el impuesto. Más el impuesto y toda esta cosa. Ajá. Pero entonces, lo de la Junta, además de cambiar quiénes van a ser los integrantes, toca el tema del salario. Entonces, la moción lo que dice es para que se elimine el artículo 8 del proyecto en discusión, entonces se elimina toda esa reforma y por ende también lo del salario. Pero lo que iba es que después de que salió este tema de las bebidas gaseosas, ese proyecto en primer día, si acaso, tuvo como 10 mociones de fondo, vía 137. Sí, es que uno se levanta. Salió lo del impuesto, 500 mociones. Entonces yo lo... Así es siempre. El miércoles me tocó terminar el reporte de Diego. Entonces decía yo creo que habla muy mal de la Asamblea Legislativa, que cuando es el sector empresarial el que protesta por un tema que no le gusta, corren a emocionar. Pero a nadie, salvo uno, y estoy seguro que no fue con la intención que lo hizo, si este aumento salarial este aumento de dietas es obsceno, solo uno lo hace, que no es muy bien, no me parece que sea bien visto que tenemos atletas costarricenses haciendo rifas, vendiendo empanadas para costearse la representación nacional en justas internacionales,
y que le subas el 1000% la dieta a un directivo que lo que va a ir a hacer es sentarse ahí. Sí. Pero lo que iba es... porque doña Laura también mencionó el tema de las dietas de la caja. Sí. Y mencionó que son sumamente bajas para la el perfil que se responsabilidad que tiene. Entonces, ¿qué opinas vos de eso, digamos, de este tema de las juntas directivas y lo que ganan los directivos? ¿Y qué de verdad tanto puede influir en el que un directivo se desempeñe de una u otra forma, dependiendo de lo que gane por irse a sentar ahí a tomar decisiones? ¿Cómo lo ves vos? Tengo muchos puntos en la palestra. A ver, pienso que a veces como país tenemos un exceso de juntas directivas o de junta directivitis y no todas las instituciones o demás deberían tener juntas directivas y eso podría revisarse. Algunas que sí creo que las remuneraciones deberían ir acorde con el perfil de responsabilidad que se busca. Y esto no solo pasa a nivel de dietas, por ejemplo, está pasando con empleo público. Es que yo no sé si ustedes han visto cómo debilitaron los salarios del sector público, la ley de empleo público, valga la redundancia. Y, por ejemplo, un asesor legislativo que entre a la Asamblea Legislativa, lo más que gana con un perfil senior y todo lo demás puede ser 1 millón de colones. Entonces, digamos, está la Asamblea perdiendo la posibilidad de tener a su mejor gente generando la legislación costarricense. Y lo mismo tiene que estar pasando a nivel de ministerios también. Entonces yo creo que sí tiene que revisarse, pero no como se está haciendo ahí, tal vez con los del ICOER, ¿verdad? Ok, vamos acelerando un poquito el paso. Vamos a hacer un repaso breve de los proyectos que se aprobaron esta semana. Pero un poquito, ¿verdad? Bueno, pero bastantes en las plenas, sí, para mi desdicha. Pero no... Yo susto cuando se hicieron las plenas. Ahora bien, yo soy del criterio de que todo lo que es delegable debería delegarse automáticamente a las plenas. No, Lucho, no. No. Nadie me apoya con mis propuestas, qué barbaridad. No, aquí yo estoy cumpliendo el rol de May. Sí, para mí todo... sería terrible para mí porque es que esas tres encima se subieron al mismo tiempo. Entonces, yo primero toco de la plena 1. No, hay muchos goles que te pueden meter ahí y un cuentito de que es delegable. Mucha de la peor legislación que se ha aprobado en este país ha salido de una plena. Sí, no. Pero bueno, esta semana creo que salió uno bueno, que es el que establece el uso de cámaras corporales y vehiculares en los cuerpos policiales. Salió de la plena primera con el voto en contra del oficialismo, quien no explicó la razón de su oposición a ese proyecto. Tenemos también un proyecto, dice, ley para la consideración expresa de la sumisión química como agravante del delito de violación. Ese también salió... Creo que es de doña... De Ajoy, ¿verdad? Pero... ¿Ya te digo? No, es de Montserrat Ruiz. De Monse. De Montserrat. Yo creo que ya había uno del PUSC por esa vía. Salió el de lactancia materna también, ¿no? Salió lactancia materna. Pero es uno de los más importantes de la semana. Sí. Lo votaron en contra don Eliezer y don Alejandro Pacheco. Sí. Don Eliezer alegó que esa legislación... Fue interesante. Esa discusión es muy interesante porque yo por dentro cuando la estaba viendo mira, es que son hombres suponiéndose un proyecto sobre lactancia materna. Igual que lo que nos hicieron con acoso sexual callejero, me acuerdo. Que dicen, pero ¿no les parece que se les está yendo mucho la mano? Y ahí unidas desde Ivonne Acuña hasta Nielsen, la deliberación y todo, le digo, no, es que usted no ha vivido el acoso sexual callejero. O sea. Y más o menos, yo lo pensaba, y cuando estaba viendo la discusión yo lo pensaba por dentro, yo es como, madre, esto no se ve bien. Es un hombre hablándole a una mujer sobre la legislación en un tema de lactancia materna. Y doña María Marta Carballo pidió la palabra y dijo, a ver, yo puedo entender que esto puede ser un desincentivo por parte del sector empresarial, en todo caso ilegal, ¿verdad? Que no contraten mujeres porque riesgo de quedar embarazada y luego supuestamente el proyecto permite la posibilidad de que la licencia de lactancia pueda extenderse 3 años. Pero la licencia de lactancia es básicamente que la dejen sacarse leche y la dejen dar teta en el trabajo. Ajá. Digamos, ¿qué tan grave puede ser eso? Exacto. Mira, si a un empresario esto le parece grave, no tiene humanidad. Eso es lo que dijo. Eso es lo que dijo doña María Marta Carballo. Y doña María Marta Carballo, o sea, me pareció muy buena esa posición. En todo caso, bueno, ellos lo votaron en contra. También votaron en contra el tema de que eliminar la posibilidad de que las empresas de transporte público puedan cobrar por equipajes cuando uno hace viajes interprovinciales en los autobuses. Está interesante eso. Eso me pareció muy bueno. Y creo que esos son los más importantes. Este de lactancia materna, por cierto, lo trabajó Jocelyn como asesora, que es diputada electa de Cartago. Que ahí estaba en la comisión. Pienso que va a ser muy buena. Pónganle en atención. Sí, la Cartago.
Y creo que también tiene un background en temas de inteligencia artificial. No, ella es Sigrid. Sí, la de la Juela. Ok. Sí. Sí, este tema de inteligencia artificial va a ser súper importante en la próxima asamblea. Más bien en esta se quedaron cortos. O sea, no salió nada, digamos, en regulación de inteligencia artificial. No, y es que es un tema que todavía estamos como masticando. Y ahora, en todo caso, ¿qué tanto podemos hacer como país para regular de esos gigantes de inteligencia artificial en el extranjero? ¿Verdad que es lo mismo? ¿Cómo podemos obligar a una red social aquí a que cumpla determinada normativa? No, muy complicado. No se puede. Todavía estamos empezando, terminando de entender ChatGPT. Sí, pero sí. Vamos a ver. ¿Qué más? Ya hablamos de esto. Pasemos a las preguntas rápidamente. Tenemos una de Ignacio que dice... Sé que May no está, pero supongo que alguien revisará las preguntas, ¿sí? Nosotros. Me va a ayudar aquí. Dice, ¿realmente qué tanta inferencia tiene el Ejecutivo en el Poder Judicial sin necesidad de 38 votos? Y si el equipo de reforma que anunciaron el miércoles realmente tiene mecanismos o es puro show. Lo que anunciaron el miércoles es como una mini junta de notables que se van a encargar de redactar proyectos de ley. Así que, digamos, la incidencia que puedan tener no es más allá que lo que redacten y lo que presenten como producto. Que lo que decía yo el miércoles cuando terminé el reporte de Diego es... El reto de ellos es no hacer más diagnósticos, porque eso yo creo que ya nos sobra. Ay, sí. Ocupamos soluciones. Y soluciones aterrizadas y que sean viables, ¿verdad? Porque si nos volvemos muy creativos, no sale nada. ¿Y qué tanta inferencia tiene el Poder Ejecutivo en el judicial sin necesidad de 38 votos? No, necesita 38 votos casi para cualquier reforma que tenga que ver con... para cualquier reforma en el tema judicial. Dice, los proyectos que anunció Fernández el jueves, ¿qué tan viables y realistas son? ¿Qué se pueden hacer de aquí a mayo? Ya lo hablamos un poquito, ¿no? Es muy optimista, sí. Que salgan de aquí a mayo es de ser demasiado optimista. No, yo diría que de aquí a mayo se pueden... Los tres. Tres. Salir expropiaciones. 3, 2 y los otros avanzarlos más. Y los créditos de apoyo presupuestario, me parece. Pero creo que el ejercicio, ella lo anunció varias veces, porque anunció reuniones bilaterales y todo. De esos 7, la lista de niños siempre se reduce un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, y quedan 1 hora. Tienen que renunciar a jornadas, porque si no renuncian a jornadas no va a salir nada. Si llegan con jornadas no va a salir nada. Dice que aquí quiere que Lucho sea honesto. Yo siempre soy honesto. No sé a qué se refiere con esa imputación. Dice que si dependiera de mí, viendo los ideales del chavismo, ¿dónde pondría a Chávez? Asumamos que va a estar en algún ministerio por su inmunidad. Lo dije también en el reporte del miércoles. Si lo que quieren es darle inmunidad, pónganlo en el Ministerio de Hacienda, no lo pongan en el Ministerio de la Presidencia, porque si no, va a dinamitar de una vez los canales de comunicación con la próxima Asamblea Legislativa. ¿Y qué opina de la ficha para el oficialismo? Perdón, en la presidencia del Congreso, doña Yara Jiménez, secretaria del Consejo de Gobierno. Yo honestamente no... A ver, la figura de la Secretaría del Consejo de Gobierno no es muy visible. No. O sea, afuera del Consejo de Gobierno mismo. ¿Vos fuiste alguna vez a una sesión de Consejo? Sí. Sí, ¿Cómo son esas sesiones? Me tocó acompañar al ministro de Ambiente a exponer algunas políticas públicas. ¿Cómo son esas sesiones? ¿Cuál es la dinámica? Sí, hay una agenda y el presidente siempre pasa una agenda para darle seguimiento. Y son como las de jefes de fracción, muy parecidas. Y de ahí el presidente le llama la atención a uno como... huevón, pero ¿por qué esa política no sale? Claro. ¿Qué es, verdad? O le dice al otro, de felicidades, salió muy bien tal cosa y todo, y luego se toman algunas decisiones y así. Vamos a ser la otra mujer presidenta de la Asamblea. Ya está virtualmente electa porque solo con el oficialismo siguiente pueden elegirla. ¿Qué opina de que José Miguel Villalobos lo metieran debajo de un bus y lo han hecho casi invisible después de sus genialidades? Él había anunciado su intención de crear una comisión especial investigadora sobre el Poder Judicial. Supongo que eso es lo que le van a dar para presidir. Y quizá la comisión de nombramientos. También, no, vos sabes, hay muchos diputados, digamos, a mí siempre me preguntaban, por ejemplo, pero usted nunca va a querer ser jefa de fracción o no va a aspirar como por la presidencia o algo así. Y a mí me encantaba el rol de ser diputada libre. Porque, ¿sabes? Cuando no tenés que estar en el directorio ni en jefe de fracción y no tenés que ser tan polite con todo el mundo y todo, y pues... te sueltan a correa como... ¿Es cierto que los jefes de fracción pueden faltar a las sesiones de comisión sin permiso? Sí. ¿Qué es esa falta de todo? Y es que sí, porque no pueden estar en todo. Es que pasó esta semana en la Comisión de Económicos. Sí, hacia Villa. Doña Catherine Moreira decía, estaba reclamando porque siempre estaban los mismos haciendo quórum y luego de hacer eso se fue. Me dio mucha risa eso, en todo caso. Y le preguntaba, y entonces decían, bueno, doña Sofía tiene permiso o está en la hora de lactancia.
Doña María Marta tiene un tema de salud, hoy no está. Y don Alejandro es jefe de fracción y no puede no venir. Y yo, ¿cómo que puede no venir? Sí, porque... ¿Qué? ¿Pero qué es? ¿Que se justifica automáticamente la ausencia? Automáticamente, sí. Eso hay que quitarlo. No, eso me parece que necio. No, me parece bien porque el jefe de fracción tiene un montón de compromisos y si está perdiendo dietas, porque, y mira, o sea, puede estar atendiendo una comisión o a punto de ir y lo llaman y es una papa caliente que tiene que resolver como jefe o tiene que irse corriendo a presidencia o algo así y no tiene tiempo de tramitar el permiso y todo. Sí. Sos muy intenso. Pero no, te decía que de repente... me parece que doña Yara tal vez puede tener para este primer año ese perfil y los otros tal vez quisieron estar un poquito más libres como para hacer las negociaciones en otro sentido, no sé. Creo que también es un statement respecto a ponerla a ella después de 4 años de la presidencia de don Rodrigo. Bueno, sí, ya toca una mujer. Sí. Independientemente es que sea ella o otra fracción, ¿verdad? Sí. El profe Carlos pregunta, ahora que van a comenzar a contar los votos para diputados, ya comenzaron, se ha rumorado en redes sociales que Liberación podría obtener un diputado más en Limón y que Pueblo Soberano podría obtener un diputado más en Punta Arenas y Guanacaste. Viendo los datos preliminares, ¿cuántos votos más se necesitan para que se den esos cambios? Esos ya están, vea, ya llevan como la mitad escrutado. Sí, no creo que cambien mucho. No creo que van a cambiar mucho. Siempre a estas alturas hay mucho rumor, o sea, Sí. cada 4 años, ¿qué perdemos un diputado? ¿Qué ganamos? ¿Qué esto? ¿Qué chanchullo? ¿Qué lo otro? Pero... ¿Qué te parece esa ley de que ahora se cuentan todas las papeletas una por una en diputados? Me parece, pero siempre se ha hecho. No. No. Es un proyecto, ese proyecto lo aprobó esta asamblea después de que el PUS considera que de Felipe, sí. el PUS considera que Daniel perdieron. Vargas, el subjefe del oficialismo, no debió haber quedado electo, que esa fue una curul que ellos perdieron Bueno, mira, sí. por el tribunal haberse negado a recontar en Guanacaste. Yo he visto a partidos perder diputados por 10 votos, 15 votos, entonces me parece una práctica sana y en todo caso es de transparencia, ¿no? Pobrecito el tribunal con el brete, pero sí. Sí. Erwin Montero pregunta, ¿qué retrocesos y amenazas a nivel ambiental podría enfrentar nuestro país a partir de mayo? Bueno, yo creo que los retrocesos y amenazas siempre estarán independientemente de lo que esté en el gobierno. Sí. Yo diría, o sea, en este momento tenemos la política ambiental en crisis, más allá de por un gobierno particular o no, porque el país un poco abandonó esta línea de política ambiental que traía tan sólida, digamos, de los 80s en adelante. Entonces, para mí las mayores emergencias a nivel ambiental son buscar financiamiento, digamos, no podemos seguir teniendo un modelo de parques nacionales, de áreas protegidas y de conservación ambiental sin plata que lo sostenga, digamos, los parques están en la piedra, se ve muy pachuca. Pero bueno, los parques están muy mal en este momento de financiamiento. ¿Es cierto eso de que la plata que generan los parques no se reinvierte en los propios parques? Esa fue una lucha. Nosotros en la administración 2014 lo habíamos logrado porque está el Fondo de Parques Nacionales y como pasa en este país con todo, y como no había plata para planillas y para otras cosas, se usó el Fondo de Parques para pagar planilla y todo. Duramos 4 años liberándolo, 4 años haciendo todo el esfuerzo para que el presupuesto quedara limpio y ese fondo de parques fuera parques, y pues lamentablemente el gobierno que siguió lo echó para atrás. Entonces, otra vez estamos así. Pero en todo caso es poquita plata. Hay que replantearse mucho el modelo de financiamiento de la política ambiental en Costa Rica. Se aprobó la semana pasada un proyecto que aumenta las multas por los ingresos ilegales. Sí. Y los senderistas y toda esta gente ha estado está muy bien. diciendo que los jode porque hay muy pocos lugares en los que se puede hacer ese tipo de actividades. Pero ahí coincido totalmente con Maya, es que un parque nacional no tiene un objetivo ni recreativo, ni deportivo, ni nada, tiene un objetivo de conservación. Ahora, daba una propuesta a uno de ellos que es como que en Estados Unidos o en Argentina cobran una tasa adicional para la gente que quiera hacer ese tipo de actividades fuera de los ramos oficiales. ¿Qué te parece esa propuesta? Tendría que verla, pero no sé. Pero en todo caso me parece que no es... Pero si hay un reto que viene derivado de esto y es... Ok, sí, la función del Parque Nacional o del área, el área protegida es conservación como primera. No turismo. Pero no podemos seguir teniendo pobreza alrededor de las áreas de conservación y que la gente de esa comunidad no se vea beneficiada de esa conservación. ¿Por qué? Porque además con el tiempo la gente va a decir, ¿y a mí de qué me sirve conservar si no me da comida? Exacto. Y perdemos el apoyo a esas políticas. Entonces este país sí tiene que replantearse un poco como con más de luces largas la política ambiental. De hecho estamos por cumplir 30 años ya de las mayores leyes en materia ambiental, la forestal, etcétera. Sería un buen momento para hacer estos diálogos país. Perfecto.
Gabo Gutiérrez nos pregunta, y aprovechando que vos estás dando clases sobre ese tema, Tanqui, sobre esto la prensa internacional estuvo diciendo que Laura Fernández hizo movimientos, un político oficialista de extrema derecha. A la prensa internacional le gusta mucho usar esas etiquetas, ¿verdad? Extrema derecha, izquierda, extrema izquierda, lo que sea. ¿Qué tan marcadas son esas diferencias o esas diferencias políticas aquí verdaderamente en Costa Rica, verdad? No. ¿Verdaderamente tenemos una extrema derecha, una extrema izquierda, o todos se mueven ahí en algún espectro dentro del centro? Bueno, en primer lugar, yo creo que esas categorías tan radicales de izquierda, derecha y todo han perdido ya mucha lógica de sentido en el siglo XXI y en el estado actual, ¿no? O sea, el espectro es mucho más complejo, mucho más amplio, y hay casos incluso donde el tema ideológico se difumina más. O sea, hay partidos que un día amanecen siendo derecha y al día siguiente se levantaron de izquierda o de centro y ahí van. En Costa Rica y la cosa es muy pragmática y muy ecléctica, entonces yo esas categorías no me gusta tanto usarlas en Costa Rica. Dice si hay algunos matices que te dicen por dónde va la cosa, especialmente posiciones en cuanto al rol del Estado o a cierta política económica, derechos humanos, posición como nacionalismo, migración, pero no, yo en Costa Rica no categoría a nadie todavía como una extrema derecha. Uh-huh. Ok, vamos a ver. Claro, pueden ser amigos de personas de extrema derecha afuera. En otros países, exactamente. Pero sí. Sí, son más marcados. Es que acá, eso que decís es muy cierto. Un día amanecen siendo algo o tienen posiciones... Que no es lo ideal, es lo que pasa, pero no es lo ideal. Yo sí creo que los partidos deberían tener líneas ideológicas un poco más coherentes y todo. Pero eso más bien no incentiva a que haya diputados todos independientes, porque hoy no es que esta línea ideológica. Yo coincido con ellos en esto, pero ya en esto choco y esa es mi línea roja, digamos. Ya me estás haciendo reclamos personales, vos también. Entonces, un ejemplo particular. No, yo, por ejemplo, es que puedo poner ejemplo, quizá creo que me parece a mí el que más obvio es en este periodo es el PLP, que es un partido que quiso, me parece a mí, jalar a los liberales económicos con los progresistas sociales, cuando a veces ellos chocan por las políticas que unos u otros impulsan. La política es muy complicada. Exacto. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos por acá? PB24 nos pregunta: si Pueblo Soberano hubiera obtenido la misma cantidad de votos en ambas papeletas, como si ni una sola persona hubiera quebrado el voto, ¿cómo hubiera sido la distribución de curules de la próxima Asamblea Legislativa? May nos dio estos datos antes de pasarnos las preguntas. Y creo que ya los habíamos comentado en todo caso. Pero Pueblo Soberano ganaba una más, quedando en 32. Uh-huh. Liberación Nacional era el más beneficiado, porque subía a 22. Uh-huh. Y el PUS, el Frente Amplio y la Coalición Acción Nacional se quedaban con 1. O sea, el más perjudicado era el Frente Amplio. Uh-huh. Perdía 16 curules si la gente no hubiera quebrado el voto. No, sí, Villalta está todo feliz de que va a tener esa acción por primera vez, sí. No me le pueden hacer eso. Sí. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Dice, recuerdo que ustedes mencionaron algo sobre una ley especial para hacer, digamos, ciudad gobierno con controles distintos a los de la ley de contratación administrativa. ¿La ley Jaguara? Sí, no, yo me refería a que como alternativa a la ley Jaguara, creo que no sé si fue con alguna carretera, fue con la de Lima o algo así, o algún proyecto de infraestructura en la de ustedes o en la anterior a esa, se aprobó un mecanismo, digamos, un procedimiento de contratación específico para esa ley. Que no es lo más deseable, en todo caso. Estoy seguro que la Contralora pega gritos al cielo si le hacen eso. Pero se puede hacer, digamos. Pero también yo creo que a veces esa ley de contratación que se aprobó es extremadamente rígida y en la práctica hay muchas cosas que cambiarle. Por ejemplo, uno de los temas, bueno, que vos has visto que yo he estado defendiendo ese tema para la cooperación internacional. No. Y la ley esta trata al cooperante internacional de la misma forma que un licitador privado. Entonces tiene que entrar a competir con una lógica de empresa cuando un cooperante no es una empresa. Okay. Entonces es muy... O sea, yo creo que sí hay que hacerle cambios a esa ley. Ok. Emanuel Calvo dice, yo fui de la pregunta del gasto de los congresistas, ya que Norval Calvo y su clan hicieron una graduación de los más gastones. Hablando de otras cosas, habla de la destitución de Óscar Izquierdo, pero ¿qué fue lo que hizo ese señor en sus 12 años de gestión en ese puesto? ¿Qué nos trajo de mejoría a los costarricenses? ¿En qué mejoró el AIA? Bueno, creo que don Óscar es en todo caso el que tiene que defender su gestión por sí mismo, pero
Veámoslo desde la óptica generalista. ¿Qué papel puede tener una oficina de cooperación internacional dentro de una institución pública como la IA? Absoluta. Es que la IA es un monstruo de institución. Es enorme. Y muchas de las políticas públicas que ha generado, e incluso de las obras de inversión que tiene para saneamiento y demás, y pasan por cooperación internacional, tanto a nivel técnica como económica. Entonces yo creo que es un puesto absolutamente necesario. Ok. Gabriela Mora te hace una pregunta a vos y dice, tristemente Paola fue una de las mujeres que más he visto sufrir de violencia política. Una vez que saliste, ¿esto continuó? ¿Cómo hiciste para sobrellevarlo? ¿Qué recomendación le das a las mujeres electas como diputadas? Esto no, siguió y sigue, digamos. O sea, a veces me levanto yo toda tranquila un domingo y digo, ay, qué rico, voy a hacerme un gallo pintico y unos huevitos y estoy toda feliz y empiezan a etiquetarme y me meto y es carepito, pi, yo, pero ¿por qué alguien se levanta un domingo a las 7 de la mañana con ganas de mentarme a mí que ya no soy nadie hace 4 años? No, sigue y va a seguir porque así es la violencia política contra las mujeres. Hacerse de una red, a las próximas diputadas les recomiendo, y por ejemplo yo tuve un acercamiento en esta asamblea con doña Andrea Álvarez, así nos hicimos muy buenas amigas, es una persona que respeto mucho por este tema. Hacerse de una red de acompañamiento, saber que por más feministas que sean y por más que sientan la teoría, siempre les va a pegar la violencia política. Yo me creía la más feminista y decía, yo tengo estudiada la violencia política, a mí no me va a pegar. Y cuando me vi llorando en la casa y llamando a mi psicóloga, y no, claro que pega. Entonces, ojalá tener espacios de esparcimiento, no pasar muy pendientes de las redes, entender esto en su dimensión, que es una pobre persona llena de odios y todo, y tratar de convencerse de eso. Pero ojalá que las próximas diputadas, porque además es la Asamblea Legislativa con más diputadas, 30 diputadas. 30. Ojalá ninguna, más allá de sus posiciones y todo, enfrente de violencia política. J.D. Valdés pregunta, saludos desde Washington D.C., vivo acá y estoy fiel oyente del programa. ¿Cuál es la viabilidad de interponer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado, fundamentada en la opinión consultiva 2821 para cuestionar la legitimidad de la reelección de magistrados? El argumento central se basa en que la reelección no constituye un derecho humano y que la alternancia es un pilar indispensable para la democracia. Asimismo, es jurídicamente procedente invocar la excepción de agotamiento de recursos internos, alegando que tanto la Asamblea como la Sala actúan como juez y parte. Se argumenta que esta configuración genera una carencia de debido proceso y una existencia de tribunales imparciales y idóneos para resolver una controversia que afecte directamente los intereses de quienes deben juzgarla. Y este tema de la reelección de magistrados. ¿Qué opinas vos del sistema que tenemos actual? ¿De magistrados? Sí, en el que se ocupan 38 para sacarlos. A mí me parece que el constituyente fue sabio con esa cláusula de los 38, porque... Ay, perdón, el toque. Te estresa, ¿verdad? Ya te... Al que yo vi que le estaba haciendo ahí la vena a nuestro productor. Qué pena, perdón, chiquillos, que nos escuchan. No, yo creo que el constituyente fue sabio en esta y muchas cosas. O sea, es que cada vez que yo las discusiones actuales digo, pucha, qué sabios fueron estos constituyentes, cómo previeron todo lo que iba a pasar y cómo blindaron nuestro sistema. Pucha, es que ya tuvimos el sistema anterior. O sea, el sistema que quieren poner ya lo tuvimos. No, es que... Y por eso los constituyentes hicieron esto. Es que el ejercicio de un magistrado se tiene que blindar totalmente de presiones políticas y se tiene que blindar del vaivén de las coyunturas y demás. Es una norma no escrita, le decía yo también a mis estudiantes, cuando uno entra uno no sabe que hay como una norma no escrita, vos no tocas a un magistrado a no ser que haya cometido un acto ya gravísimo, ¿verdad? Por más que no comparta su línea ideológica. Entonces yo voté por la reelección de magistrados cuyos fallos yo decía que es ser más conservador, qué horror y todo, pero era un fallo justificado, era su visión y es plural, como tiene que ser la Corte Plena o una sala. O... Sí, yo veo lo que tiene Estados Unidos. No. Y pararse los pelos. Pero eso no implica que no tengamos que hacer críticas al Poder Judicial y que tengan que ser de repente más transparentes con su rendición de cuentas, con su ejercicio, que haya más controles para cuando cometen faltas y demás, porque hay que también lavarle la cara al Poder Judicial, digamos. Este enojo que tiene la gente con el Poder Judicial tampoco es fortuito, así como no es fortuito el que tiene con la Asamblea y con el... Bueno, no es fortuito el hecho de que un 15% de la población cuestione si la democracia sigue siendo el régimen ideal, digamos. Esto nos tiene que prender todas las alarmas. Específicamente sobre la pregunta, yo no veo posible, digamos, como cuestionar ese tema en la Comisión Interamericana, porque no estamos hablando de una elección popular. Acá los jueces no los escoge el pueblo como para decir que la reelección perpetua es problemática.
Así que no lo veo posible, digamos. En todo caso, estamos ya hablando de temas de independencia judicial, seguridad jurídica, etcétera, etcétera, que digamos, son más importantes en este tema de que haya que se mantenga el sistema como... Ahí tengo una posición particular. Por ejemplo, yo creo en una carrera política legislativa. O sea, yo creo que los diputados deberían poder reelegirse. Consecutivamente. Y que el pueblo sea el que decida si lo premia o lo quita. Eso sí. Bueno, yo tal vez pondría más o menos el sistema que le pusieron a los alcaldes. Sí. Un periodo de enfriamiento de un periodo después de tantos. Sí. Ahora, ¿pondrías más requisitos para magistrados o algún límite, digamos? Límite a la cantidad de veces que pueden reelegirse. Porque se ha hablado de subir el periodo a 12 años, pero una reelección, o ¿cómo es? De 8 años y una reelección, o 12 años y ninguna reelección, y ahí andan. Esa idea no me parece tan descabellada, especialmente porque prácticamente es como la vida útil de un funcionario, ¿no? Digamos, ya cuando llegas a hacer carrera para ser magistrado, ese es el periodo como ya cuando te terminas de pensionar. Ya tenés camino detrás recorrido, Porque pensionarse es sano también. Es que yo a veces veo gente que no sé, que no quiere ir a disfrutar la vida. Y hago se duermen en las más ellos que sí van a tener pensión, ¿verdad? Hablando de pensiones, Google nos pregunta que si es viable una iniciativa para pasar al régimen de pensiones del Poder Judicial al de la Caja y evitar las llamadas pensiones de lujo, o el Poder Judicial tiene autonomía en eso. ¿Ustedes también legislaron en materia de pensiones? Sí, claro. Es que la gente se lo olvida y luego solo nos trata mal y pues, no hicimos nada. Yo siempre los defiendo. Han sido la mejor asamblea que ha tenido. Muchas gracias. No, yo no me siento con el suficiente asidero técnico nunca para hablar como el tema de pensiones. No es como el tema que más manejo. O sea, estoy muy consciente de la crisis y estoy muy consciente de ciertos tópicos como las pensiones de lujo y demás que ya se redujeron bastante. En realidad ya lo que queda casi que no se puede tocar ya por asuntos que se violarían derechos adquiridos y demás. Pero sobre el cómo resolver el tema de pensiones no es mi área. Entonces se lo dejo más a los expertos. Trix te pregunta a vos que cuál fue la cosa más difícil durante tu periodo como diputada. De ahí la salida de un partido que había sido mi casa por 15 años. Eso. No fue cosa menor y fue doloroso y sí, eso. De hecho, a Tercero pregunta las veces que más he llorado en la vida. Sí, a Tercero hace una pregunta más o menos en ese sentido. Dice que ¿por qué te tiraste como diputada con el PAC si tenías ideas partidarias del Frente Amplio? No, tenía ideas partidarias del PAC. Todo lo que yo defendí, todos los temas que hubo conflicto en ese momento, incluso... Aquí reabriendo heridas, ¿verdad? Ya las había cerrado, ¿no? No, yo quiero mucho a mucha gente del PAC, que siguen siendo mis grandes amigos y sé que es gente súper luchadora y valiente. Y que tan diferentes ideológicos son, honestamente, los dos partidos. Y necesaria en la vida política, pero cuando los temas por los que hubo polémica y que llevaron a mi salida, eran temas que defendía la Comisión Política, la Asamblea Nacional, la Juventud y demás, entonces sí eran temas de partido. No era o sea, vos estabas siguiendo la línea de partido. No era yo la que estaba equivocada, tal vez. Pero ahí lo dejo ya. El tiempo juzgará, la historia absolverá a quien tenga que absolver, ya sea Fidel Castro. Bueno, creo que ya la historia... Ahorita me sacaron un video diciendo que estoy citando a Fidel Castro. Creo que ya la historia juzgó. No sé. Tal vez. Bueno, ahí... Pero, hoy nada más quiero paz y amor y decirle a toda la gente que sigue en el PAC que son una fuerza necesaria y que ojalá la gente buena que siga y siga. No, si tienen diferencias ambos partidos. Si tienen diferencias en... temas como jornadas, como empleo público, visión de Estado, todo, no tan grandes y abismales como podría ser con el PLP o demás y demás. Pero sí. Pero para responder a la pregunta, no, yo me salí justamente por defender la línea por la que había sido electa. Perfecto. Y yo te reconozco eso en todo caso. Dice que acá, dice Elgar Ruiz, la última, la propuesta de Álvaro Ramos no es que la Caja administre el BCR, sino que en vez de venderlos para parchar un hueco del IBM, los excedentes pasen a capitalizar el IBM, pero su discurso va más a tratar de evidenciar los intereses detrás de la venta. Entonces, Lucho nos dice que ese hueco seguirá mientras no se tenga una fuente de financiamiento para población vulnerable. Entonces, ¿es tan mala la idea de Álvaro Ramos? ¿Qué opinas de esa propuesta? ¿Yo? De que los excedentes del BCR pasen al IBM. Al parecer eso fue lo que propuso don Álvaro Ramos. No, yo no me siento... con la información en la mesa necesaria para opinar de esa propuesta, porque además la acaba de desarrollar. Entonces, digamos, no hemos visto qué implicaría eso, dónde saltaría, o sea... Lo que yo digo es que mi posición es que, y lo dije en el programa la semana pasada, es que de nada sirve venderlo para pagarle a la Caja si no solucionas el problema estructural que generó la deuda. Estoy de acuerdo.
Porque si lo que pasó fue que la caja tuvo que asumir los IVA sin fuente de financiamiento, asume la atención de población vulnerable sin financiamiento, le pagas el servicio que ya dio. Pero eso es en Pero todo. lo que va a seguir dando. Pero eso es en todo. Yo estoy preocupada. Este país no puede seguir teniendo parches. El otro día me estaba bañando y ustedes han visto que cuando uno se baña le vienen como las ideas, así. Sí. Entonces yo me estaba bañando y dije, pucha, qué falta hace un centro de estudios para los problemas nacionales como lo que fue en aquella época de Facio, Caña, Suber, el PLN. Claro, tal vez uno de más partidos, no solo de una fuerza política, pero de que se sienten un grupo de cabezas a pensar con lógica prospectiva en estos grandes problemas de país como este, que no se le pueden seguir poniendo parches. Por ejemplo, o sea, ¿qué va a pasar si algún día el país de verdad se descarboniza con el hueco que deja el impuesto a los combustibles? Nadie está resolviendo eso. O sea, alguna gente lo está resolviendo en individual, pero no es una discusión nacional. Aquí nos faltó una pregunta de Viviana y Vega, pero creo que, A ver. creo que han quedado grandes rasgos respondidas en otras preguntas. Es más o menos este tema de que en el periodo de ustedes los proyectos tuvo que sacrificar la intención original para que pudieran ser aprobados, lo que podía negociarse, ¿verdad? Dice, lo que en concreto me gustaría saber es si al ser la fracción oficialista pequeña había que ceder de más para lograr que las leyes pasaran. Sí, Sí. había que ceder, pero y especialmente no era solo ceder, no era solamente ceder en el proyecto de ley como tal, sino en otras agendas. Y eso era muy duro. Digamos, yo muchas veces vi sacrificada temas ambientales. Y el acuerdo de Escazú en buena medida no sale por eso. Porque muchas fuerzas políticas dicen, bueno, y nosotros nos sentamos en la galleta contra empleados públicos y siguen con acuerdo de Escazú, ¿verdad? U otras leyes. Qué horror. Y dice acá que si ves un error que por código del partido, del PAC, restringiera la cantidad de asesores que tenían disponibles ustedes. Sí, absoluto. Cuando yo fui militante del PAC me enfrenté con don Otón Solís y con la gente que defendía ese código muchas veces, desde muy chiquitita, desde mis 19 años. Porque es absurdo, entras en una posición de desventaja completa con el resto de fuerzas. Entonces, ya son pocos asesores. Que sobrecargan los asesores. Bueno, a eso iba. O sea, lo primero, entras como un diputado débil porque tenés un equipo diezmado. Entonces, si querés ser un diputado que tenga un impacto y que atienda, que esté en todas las comisiones, pero que también tenga trabajo comunal, pero que también mediático y todo, ¿cómo haces eso con dos pobres personas? Pero además, ¿qué pasa? Que esas pobres dos personas no se les terminan respetando los derechos laborales. O sea, es de locos. Entonces, eran 2 personas haciendo el trabajo de 6. Entonces, no tenía sentido y el ahorro era mínimo, porque finalmente lo que me dice es la calidad y el impacto del diputado, no un salario más. Y ya con eso cerramos la sección de preguntas. El único proyecto que vamos a destacar esta semana ya para finalizar es la ley para excluir la inversión en educación pública de la aplicación de la regla fiscal de doña Rocío Alfaro y 12 firmas adicionales. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien. Yo siempre hago un mea culpa porque no sabía las implicaciones de la regla fiscal de esa reforma. ¿Quién ideó esa regla fiscal? ¿Quién ideó esa regla fiscal? ¿Quién es el autor intelectual de la regla fiscal? ¿El fondo? No, creo. No. Un político que va a ser muy activo en los próximos 4 años, si no me equivoco. Pero ahí lo dejo incógnito. Ahí lo deja. Esa regla fiscal, yo la quitaría toda. O sea, es que no sé, me está generando demasiados problemas. Y ese recorte a la inversión social y ese recorte al rol del Estado que ha provocado esa regla fiscal es en parte lo que genera el descontento que hay hoy en tantas áreas periféricas, en tantas zonas costeras y rurales que han visto totalmente mermado el apoyo que les daba un Estado, ¿no? Y que lo está buscando ahora en el narcotráfico, por ejemplo. Perfecto. Eso es todo por esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Viene la diputada Katia Camaronera Aguiluz, independiente ex PLP, así que igual si tienen preguntas para ella, déjenlas en los comentarios. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Gracias a toda la gente por escucharnos. Listo. Delfino.cr presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.